Consciente de la maldición del cual ahora era portador, intenté liberarme de varias formas. Destruirla no era opción. Eso lo había intentado en varias ocasiones, pero en todas había fracasado. Pensé que ir a la iglesia en búsqueda de ayuda pudiera ser buena idea, pero estuvo muy lejos de serlo. Desde el momento de mi llegada a la casa de Dios, sentí un ambiente pesado, y aunque sé que es muy difícil de creer, desde mi primer paso adentro, todas las figuras de los santos que se encontraban ahí comenzaron a mirarme. Fue como si alguien las estuviera cambiando de posición a cada paso mío para no perderme de vista ni un solo segundo. Al llegar con el padre y contarle lo que me había ocurrido, pude percatarme que él no me tomaba en serio y pensaba que seguramente estaba loco o drogado. Sin embargo, en medio de la plática y al igual de lo que había sucedido con la fotografía de mi madre, escuchamos el sonido de un goteo incesante en medio del silencio sepulcral. No fue tan difícil hallar de dónde provenía aquel sonido. Era del gran Cristo que adornaba la iglesia justo en donde se oficiaban las misas. Las gotas eran lágrimas que se deslizaban de sus mejillas y al parecer eran lágrimas de sangre. El padre, al ver esto, quedó sorprendido y me miró. Yo me asusté mucho al verlo. Tenía los ojos en blanco bien abiertos y trataba de decirme algo, pero era como si su voz estuviera atrapada en su garganta sin poder salir. Él, con un movimiento forzado, señaló arriba de mí y agarró con fuerza la gran cruz de latón. Yo alcancé a verla, y no les voy a mentir, vi como la cruz estaba rojiza como si hubiera estado expuesta al fuego. Además, que al tocarla comenzó a salir humo de la mano del padre y un olor a carne quemada invadió todo el sitio. En ese momento, el padre soltó un grito desesperado y me dijo: «Lárgate de aquí, esta es la casa de Dios Padre y tú acá no eres bienvenido». Para ese entonces estaba severamente asustado y no hice nada más que darme la vuelta para salir corriendo de la iglesia, pero en mi andar hacia la salida, me sorprendió el hecho de que los santos quienes me seguían mirando salían todo tipo de objetos volando hacia mí. Tinteros, cristales, pedazos de vitrinas, jarrones. Era como una simulación de Jesús arrastrando la cruz mientras el pueblo le aventaba todo tipo de objetos con la finalidad de dañarlo. Pero en esta ocasión, yo estaba consciente de lo que llevaba conmigo. Era un demonio y para nada era bienvenido dentro de la casa de Dios. Al día siguiente de aquel desafortunado suceso, me enteré por medio de las noticias que había ocurrido un incendio en la capilla. Y si bien la capilla no había sufrido daños mayores, el padre, aquel padre que me había insinuado estar loco, había muerto. Se encontró su cuerpo completamente calcinado. La policía pudo identificar que se trataba de él porque dentro de sus cenizas se encontraba aún caliente aquella cruz que adornaba su pecho. Pero la cruz se encontraba invertida en la cuerda que la sujetaba, y de eso se basaron para decir que el padre era adorador del mal. Posterior a ello, volé hacia Cancún y me dirigí hacia aquel sitio donde se ubicaban las grutas. Iba con toda la disposición a encontrar respuestas que puedan ayudarme para acabar con esa maldición. Por más que lo intenté, ya no pude dar con Gabriel el guía, y es por eso por lo que me había aventurado solo. Desde el momento de mi llegada, la gente me miraba con miedo. Parecía que ellos sabían la maldición que me acompañaba desde que pisé ese maldito poblado. Eran como las 7 de la noche y tenía mucho sueño. A ese entonces entré en la única tiendita del lugar. Pregunté si había algún hotel para hospedarme. El señor no me recibió con mucho entusiasmo, pero me ofreció la habitación que había sido de su hijo. Yo acepté con tal de descansar y fue así como me llevó a una cómoda habitación en la segunda planta de su casa. Al pasar por la sala, me llamó mucho la atención que él tenía colgado en su pared un Cristo de tamaño real. Básicamente abarcaba desde el piso y terminaba justo casi a la altura del techo. Yo me le quedé observando.
El Señor me miró y de forma seria me dijo: nunca está de más sentirse protegido. La habitación olía a humedad, por lo que quiero pensar que tenía mucho tiempo sin ser abierta, aunque estaba impecable, ordenada y limpia. Ya estando ahí, me di un baño y sin cenar me acosté a dormir. Me quedé profundamente dormido y perdí por mucho la noción del tiempo, pero los llantos de unos gatos me despertaron. Al ver mi hora, me percaté que eran las 3:33 de la madrugada. Al principio el llanto sonaba como si fuera producido por un par de gatos, pero poco a poco se fueron sumando más, y fue cuando escuché cómo de forma desesperada algo rascaba la ventana que daba hacia el balcón. Y fue por eso que miré, y vi que habían aproximadamente 20 gatos llorando y rascando la ventana, queriendo entrar desesperadamente. Yo no entendía qué ocurría, pero no estaba dispuesto a abrirles. En ese instante quise encender la luz, pero esta no respondió. Alumbré con la lámpara de mi teléfono y vi a aquella maldita figura causante de todos mis males, asentada sobre un mueble que estaba junto a mi cama. En ese momento comencé a temblar y no me quedó duda alguna de que esa figura del mal no me dejaría en paz nunca. Me seguiría siempre a donde sea que yo vaya. En ese momento tuve la corazonada de que algo muy malo había ocurrido o estaba por ocurrir, y con mucho miedo me acerqué hacia ella, y al alumbrarla, vi que sus manos estaban manchadas con sangre. Rápidamente me fui hacia el baño de la habitación y me revisé. Esa sangre no era mía. Cuando salí del baño y decidí alumbrar hacia la pared donde estaba pegada la cama, vi algo macabro que me dejó con más miedo del que ya tenía, e igual con una tristeza indescriptible. Había alrededor 30 gatitos decapitados y clavados en la pared de forma similar a Cristo en la cruz. Mi conclusión fue que aquellos gatitos eran las crías de aquellas pobres gatas que aún intentaban entrar desesperadamente. Yo creo que pensando que aún podían salvar a sus hijos. Al ver todo eso, hice lo único que podía hacer en ese momento: tomar mi crucifijo y ponerme a rezar. Esta vez no cerré los ojos y bajé de mi recámara para comentarle al Señor lo que había ocurrido. Al llegar a la sala y prender la luz, sentí cómo mi corazón se detuvo por un instante. Aquel Cristo de tamaño real que había visto adornando la pared del Señor ya no estaba. Solamente estaba la cruz, pero los clavos sí se encontraban. La escena daba a pensar que aquel enorme Cristo se había desprendido de aquella cruz. Sin dudarlo mucho, corrí a toda velocidad hacia mi habitación y le puse seguro a la puerta. Cuando llegué en mi cama, me acosté, cerré los ojos y me puse a rezar. Justo en ese momento, escuché como unos pasos firmes subían las escaleras. Su caminar era lento y en cada paso se podía percibir el poder de sus fuertes pisadas. Yo no paraba de rezar y llorar. En cada palabra le pedí a Dios con mucha fuerza que me ayudara a salir de aquel tormento maldito. Pero antes de ese momento, yo no era creyente, pero tampoco era una mala persona. No merecía pasar por todo aquello. Al mismo tiempo de mis rezos, los pasos no cesaban, y se escuchaba cómo poco a poco se iban acercando a mi puerta. Hasta que al dar el último paso y quedar frente a la puerta ya no volvió a haber sonido alguno en un lapso como de 5 minutos. Yo no tenía duda que Dios Padre me había escuchado y sentí una paz interior como no había sentido en mucho tiempo. En ese instante dejé de rezar y con mucho miedo abrí lentamente los ojos y miré hacia mi puerta. Esta permanecía cerrada. Al ver esto suspiré y en mi mente le agradecí a Dios. Pero en ese momento, una risa macabra que me paralizó por completo vino del otro lado de la cama, como si supiera lo que me esperaba. En contra de mi voluntad,
Giré mi cuello hacia ese lado y lo que vi creo que ha sido lo más macabro desde que comenzó todo esto. Aquel Cristo del tamaño de una persona se encontraba parado frente a mí, mirándome fijamente con una aberrante sonrisa de oreja a oreja, dejando entrever sus dientes afilados y su bífida lengua negra. Con una voz gutural y por demás macabra me dijo: «Hace un momento estabas rezándome a mí. Acá estoy, hijo. Ven conmigo. Discúlpame si mi madre te ha hecho sentir miedo». Después de ello, soltó una diabólica carcajada. De impulso me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, pero ésta se encontraba atorada. Intenté abrirla, pero no pude por más que quise. En ese entonces, lentamente aquel Cristo comenzó a caminar hacia mí, dando unos pasos muy largos. Él no paraba de reír y me dijo: «Ya te lo dijo con anterioridad mi madre, tu Salvador no vendrá por ti. Él tiene mucho tiempo que los abandonó y ustedes pagarán por todo lo que Él me hizo. Por cierto, esos malditos gatos de tu ventana creo que están buscando esto». Y en ese instante, ante mi mirada, metió su mano dentro de la herida en las costillas que en su momento le dio muerte a Jesucristo. Y después de un rato de escabullir, empezó a sacar de ella las cabezas de los gatitos que aún seguían crucificados sobre la cama. Y al sacarlas, las aventaba contra los gatos, quienes desesperadamente aún intentaban entrar. Posterior a ello, siguió caminando hacia mí sin dejar de sonreír, y su lengua se comenzó a hacer larga de tal manera que al sacarla podía incluso llegar a tocar el piso con ella. Al cabo de unos pasos más llegó frente a mí. Cerré los ojos y sentí el olor de su respiración putrefacta muy de cerca. En ese momento, con la lengua comenzó a lamer mi entrepierna y soltó de nueva cuenta su asquerosa risa macabra para después decir: «Creo que te hiciste del baño». Desconozco cómo fue, pero se lo atribuyo a Dios. El cristal donde los gatos arañaban se rompió y todos fueron corriendo hacia él. Comenzaron a arañarlo y mordisquearlo con una ferocidad que nunca había visto en esos pequeños felinos. Él comenzó a gritar y a quitarse a los gatos uno por uno, pero eran tantos que no lo dejaban en paz. Al fin, aquel falso Cristo corrió hacia el balcón y se aventó desde el segundo piso. En ese mismo instante la puerta se abrió y el señor de la tienda me jaló y me llevó hacia su cuarto, el cual estaba lleno de figuras religiosas, rezos escritos en las paredes y muchas veladoras. Él me dijo que de esa forma estaríamos a salvo, y de igual manera fue en ese momento que al fin busqué una debilidad para aquellos demonios. Eran los gatos. Ya estando en la habitación le conté al Señor lo que me había ocurrido. Entre llanto, sudor y sin dejar de temblar en un solo instante, Él me dio un té para que me tranquilizara, y por primera vez, desde que inició aquel tormento, sentí que alguien realmente me creía. El señor de la tienda parecía que conocía todo de lo que estaba hablando, y en ese momento me sentí bastante desconcertado. Le conté del sitio al que fuimos, y él me dijo que nunca lo debimos haber hecho. Ese sitio es conocido en el pueblo como la Casa del Diablo. Inicialmente era una próspera cantera que proveía de piedra todas las zonas aledañas, pero en una ocasión que se encontraban escarbando, encontraron algo bastante extraño ahí adentro, y todas las personas que estuvieron presentes ese día murieron bajo circunstancias extrañas. Desde ese entonces se dice que allá mora toda la familia del mismo diablo. Ya han sido varios saqueadores que se han hecho de cada uno de los familiares de Satanás en forma de estatuillas, pero todos terminan muriendo de forma extraña, a menos que se liberen de ellos.
Al escuchar eso, le pregunté desesperadamente cómo puedo hacer para liberarme de ellos y él me dijo todo. Después de escuchar detenidamente la manera de liberarme de aquel mal, me sentí con ganas de regresar lo más rápido posible a mi casa. Al día siguiente tomé un vuelo de regreso hacia mi ciudad y durante todo el viaje no dejaba de recordar una y otra vez la escena de aquel viejo diciéndome cómo liberarme del mal. Al llegar a mi casa y entrar, en la sala vi sobre la mesa la figura de la madre del mal que me seguía siempre por todos lados, pero en esta ocasión sentí mucha alegría por verla y de saber que al fin iba a deshacerme de ella. Enseguida dejé mis cosas y fui hacia mi sótano por pintura y algunas cosas para resanar. Y después de un rato, aquella figura ya pintada y resanada era una copia exacta de la Virgen de Guadalupe. La ocasión no podía ser mejor. Justamente ese día era el cumpleaños de la madre de mi amiga Vanessa, una señora extremadamente católica y que se la vivía en la iglesia. Una Virgen de Guadalupe sería el mejor regalo para ella. Ese día, acudí a su fiesta y le llevé el regalo. La señora lloró de alegría y me abrazó diciendo que era el mejor regalo que había recibido. De mi parte, me quedé un rato más a convivir en la fiesta y ya con mi mejor ánimo manejé a toda velocidad hacia mi casa. Mientras manejaba, recordaba muy bien lo que el Señor me había dicho. La habitación que te renté es de mi hijo Gabriel, el mismo guía que te había traído. Él los utilizó a ustedes para deshacerse de la maldición, cosa que logró y después se marchó del pueblo diciendo que no quiere saber más de él. Tu amigo Alberto igual había acudido conmigo en búsqueda de respuestas, y le comenté de cómo mi hijo se había deshecho de la maldición gracias a ustedes. Así que lo que te recomiendo es que hagas lo mismo y le regales a alguien esa estatuilla. Junto con ella se irá aquel demonio que te persigue. Vaya que sonreí al recordarlo. Siento lástima por la madre de Vanessa, pero así funciona la vida. Y ahora es con ella donde se encuentra la morada de la madre del mal.